En el capítulo 1, hace rato que pasamos por allí, pero esa historia fue dedicada a un tal Teófilo y estamos casi por concluir esa historia. Ahora vamos a Lucas capítulo 22 y vamos a leer un pasaje que quiero que ustedes me acompañen, hermanos, porque quiero que este pasaje usted lo internalice, usted lo tenga en su corazón, porque de todos los mensajes que Cristian y yo hemos predicado de Lucas, no sé si ustedes van a coincidir que este sermón de hoy es uno de los sermones que tiene que tocarnos muy, pero muy cerca por lo que vamos a leer y lo que vamos a hablar. Lucas capítulo 22, 39, 46. Juntos, a una sola voz y otra vez teniéndolo allí muy en nuestros corazones, juntos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amado Dios, necesitamos que esta tarde especialmente tú nos asistas cuando voy a tocar este tema que nos plantea este libro de Lucas en este recorrido por esta serie Certidumbres en tiempos de incertidumbre. Y qué bueno es pensar otra vez en este lema, porque si algo queremos ver en esta historia, en este pasaje, es precisamente la certidumbre de lo que fue tu obra antes, la oración en este caso, antes de ir a la cruz. Gracias, Señor, por esta tarde y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños que ya están moviéndose aquí van a sus lugares. Gracias por este tiempo, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Bienvenidos los que están llegando, los que se van a agregar. Bienvenidos a este tiempo. El tema de hoy, ahí está en sus pantallas, lo titulamos La oración más poderosa jamás ofrecida. ¿Quiere repetir conmigo ese título juntos? Juntos, la oración más poderosa jamás ofrecida. Piense en cualquier oración que usted encuentra en la Biblia o que usted haya hecho, pero considere que esta es la oración más poderosa que jamás se ha ofrecido, que jamás se ha dicho. Hermanos, hay algo especial en los jardines. Nosotros, cuando estamos en este lugar, sabemos porque conocemos esto, hay algo especial en los jardines. Un jardín nos habla de belleza, nos habla de quietud, nos habla de vida, de fragancia, fruto y comunión. En un jardín uno espera encontrar descanso, sombra y paz. Sin embargo, la Biblia nos presenta dos jardines que cambiaron la historia de la humanidad. ¿Cuáles son esos jardines? El jardín del Edén y el jardín del Getsemaní. En el primer jardín, el primer Adán estuvo rodeado de belleza. Escuche esto, porque es un contraste de abundancia, de bendición. Pero allí desobedeció la voluntad de Dios. En el segundo jardín, el segundo Adán, Jesucristo, estuvo rodeado no de esa belleza, aunque existía esa belleza, pero estuvo rodeado de oscuridad, de tristeza y de agonía. Pero allí él obedeció perfectamente la voluntad de Dios. En Edén entró el pecado, en Getsemaní comenzó a manifestarse la victoria sobre el pecado. En Edén Adán dijo con sus hechos:
no se haga tu voluntad sino la mía. En el Getsemaní Cristo dijo y oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso este pasaje nos lleva a contemplar el título que tenemos hoy. En Getsemaní vemos al segundo Adán vencer donde el primero cayó. No evitando la copa, sino sometiéndose a la voluntad del Padre. Ninguna oración, amada iglesia, ha sido ofrecida como esta. Ninguna oración ha podido, revelarnos la magnitud de un momento como el que vivió Jesucristo. Déjeme anticipar a decir esto. La salvación de tu alma y de mi alma, es verdad que en la cruz fue que se consumó ese acto. Pero déjame decirte que la salvación de tu alma y la mía se decidió en Getsemaní. Fue exactamente en ese lugar donde se decidió tu salvación y mi salvación. Porque cuando Cristo se levantó y dijo, vamos, se acerca el que me entrega, y dijo, vamos, entonces Él estaba consciente de que ya la oración que había hecho, que por cierto la hizo 3 veces, y hermano, es la oración, para que tengamos una idea, que jamás el Padre respondió. Estamos en presencia pues de algo extremadamente sublime, glorioso, santo, solemne, como usted quiera ponerle. Entonces, veamos por qué esta oración, la más poderosa jamás ofrecida, por qué nosotros debemos entenderla, cuáles son las razones, qué es lo que nos mueve a nosotros a ver en esta oración algo que jamás se había dicho, jamás habíamos oído, jamás se había oído, pero que la tenemos acá. Comenzamos con el versículo 39, porque allí entonces, respondiendo a esa pregunta, tenemos es el hecho del lugar donde fue hecha la oración. Esa es la primera verdad que encontramos allí, el lugar donde fue hecha esa oración. ¿Dónde fue hecha esa oración? Dice el versículo, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Vamos a acordarnos rápidamente de lo siguiente. Jesucristo estaba en el aposento alto que fue preparado por los discípulos. Allí tuvieron la cena, la Pascua, y instituyó la cena del Señor. Allí Él fue, encomendó cuando Judas, el traidor, Él le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y en efecto se fue y salió de allí. Cuando salió de allí, dice la historia, la que habla de la Pascua, que ellos cantaron un himno, que es el Salmo 108, se acostumbraba a hacer eso. Entonces, Él salió al monte que se llama el Monte de los Olivos. Y en ese Monte de los Olivos, dice Mateo 26:36, hay un jardín, y ese jardín se llama Getsemaní. Me llama la atención porque cuando Dios creó la tierra, dice que en esa creación Él puso un jardín llamado el jardín del Edén. Y ahora aquí en el Monte de los Olivos hay un jardín que se llama Getsemaní. Así que Jesús no fue al Getsemaní por casualidad. Lucas dice como solía hacerlo ya. Era una costumbre ir a ese lugar. Con esto estamos diciendo que Getsemaní, antes de ser un lugar de agonía, era un lugar de comunión. Era un lugar donde Él se encontraba con su Señor, se encontraba con sus discípulos en oración. Vamos a pensarlo de esta manera. Era un lugar precioso donde Jesús se encontraba en esa relación íntima con su Padre Celestial. Hay un libro que yo escribí, que ustedes saben que se titula precisamente, tiene ese título, Sufrimiento en Primavera. La razón por la cual de ese título, de ese libro, es porque yo hago alusión en ese libro a Isaías 53, porque durante el tiempo que Jesús, cuando murió, que fue el tiempo de la primavera pascual, yo hago referencia al hecho de que el Getsemaní, en ese lugar, él precisamente que acostumbraba a ir, allí oró, y allí precisamente se va a librar una gran batalla. Y eso da origen precisamente a que una primavera que es sinónimo de alegría, sinónimo de gozo, esa primavera va a ser marchitada por la sangre de Jesucristo que va a ser derramada en ese lugar anticipadamente. Así que la suya fue la oración que ningún ser humano podría entender en su dolor. Vamos a verlo
este aspecto que es irónico. Getsemaní significa prensa de aceite. Eso significa la palabra Getsemaní, prensa de aceite o prensa de aceitunas. Y ese nombre no es un detalle accidental, sino una ventana espiritual hacia lo que estaba por ocurrir. En ese lugar, en una prensa, la aceituna es triturada para que salga el aceite. Ahora, vamos a verlo de esta forma. En ese lugar, Jesucristo va a ser triturado como una prensa. Y el que se va a encargar de hacer eso es el mismo Padre Celestial. Y esto es lo que hace más grande esta oración. Porque es el mismo Padre. Él le va a pedir 3 veces, pasa de mí esta copa. Y en esa condición entonces, Él está sufriendo como si fuera triturado literalmente por la obra del Padre, por la acción del Padre. De esta manera decimos que en Edén el hombre tomó lo prohibido para exaltarse. En el Getsemaní el Hijo aceptó la copa amarga para humillarse hasta la muerte. Por eso en Getsemaní no solo habla de angustia, sino de redención. El lugar de la presión se convirtió en el altar de la sumisión. El sufrimiento de Jesús no fue superficial ni teatral, fue el peso real de la copa, la sombra real del juicio y la entrega real del Hijo amado al propósito eterno del Padre Celestial. Amada iglesia, cuando nosotros tocamos un tema como este y volvemos a la idea de ese lugar del Getsemaní y lo comparamos con ambos jardines, y vemos entonces que mientras el Edén, fue la causa, fue escenario, quiero decir, de la más grande desobediencia del hombre. Tanto así que Dios le había dicho a sus hijos, en este caso Adán y Eva, de todos los árboles que hay allí pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre precisamente hizo todo lo contrario, desobedeció, hizo su voluntad. Y ahora estamos en presencia del otro Adán, el segundo Adán, en el Getsemaní, donde él está simplemente diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la voluntad del Padre era precisamente que aquel Adán, que el primer Adán, que fue la causa por la cual vino el pecado, el segundo Adán ahora va a morir precisamente por los pecados. Y esto, repito, hermano, es lo que va a ser grande, sublime, misterioso, incomprensible, ese momento de la oración en el Getsemaní. Hay una verdad, otra verdad, y es cuando hablamos de por qué es importante esa oración. Es por la advertencia presentada en esa oración. Mire lo que dice el versículo 40 y 46. ¿Cuál es la advertencia? Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Luego el 46 les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amada iglesia, la tentación exige vigilancia espiritual. Esta advertencia no fue una frase religiosa, sino una alarma espiritual en el medio de la noche más oscura. Jesús le está diciendo a sus discípulos, oren. Oren porque van a ser tentados. Y es interesante esto que él dice, el texto que Satanás ya había pedido para zarandear a los discípulos. Lo había hecho con Pedro. Jesús se refiere, y eso fue el mensaje anterior, cuando habló a Pedro, le dijo, Pedro, Satanás vino, me pidió permiso para zarandearte. Ya conocemos la historia donde Pedro dijo, no, eso no va a pasar porque yo no te voy a negar. Y ya sabemos lo que pasó. Hermanos, Satanás ya había pedido zarandear a los discípulos como trigo. Pero escucha esto. La presión venía sobre ellos con una fuerza que no podía resistir en su propia carne. Pero no solo los discípulos estaban bajo ataque. Ahora, escuche, es el mismo Jesucristo que está bajo ataque. Cuando Él dice, orad para que no entréis en tentación, Él sabía que en ese momento, si alguien estaba en el Getsemaní, era Satanás. Ahora vea esto, porque en el Edén precisamente también estaba Satanás. Y ahora en el Getsemaní también está Satanás. Y Satanás en ese momento está listo precisamente para zarandear a los discípulos. Y por eso Jesús se acerca y le dice, velad para que no entréis en tentación. Pero Jesús sabía que allí en ese momento Satanás está también para tentarlo a él. Entonces no solo era una tentación para sus discípulos, también era la tentación para él. Escuche esto.
Si el Hijo de Dios, perfecto, santo, sin pecado y fuerte en toda obediencia, se postró en oración ante la presión de aquella hora, cuánto más nosotros que somos débiles, inconstantes y tan vulnerables a los deseos de la carne, debemos orar para no entrar en tentación. La carne promete firmeza, pero se cansa. Promete lealtad, pero se duerme. Promete valentía, pero huye cuando llega la prueba. Pedro estaba seguro de su lealtad, pero el momento cuando fue precisado por aquellos que le dijeron, tú eres uno de ellos, negó al Señor 3 veces. Confió en su carácter. Y Jesús le estaba recordando allí que no era tanto confiar en sus promesas o recordar las promesas, sino le dijo, orad. Ese es el imperativo. No se trataba de pensar en lo que él era, sino en lo que el Señor le está diciendo, orad. La vigilancia espiritual comienza cuando reconocemos que somos, escuche, más débiles de lo que creemos y que solo la gracia de Dios puede sostenernos cuando Satanás intenta apartarnos del Señor. En la vida espiritual nosotros debemos estar conscientes que hay alguien constantemente que está queriendo que nosotros no avancemos, que seamos tentados. Y esta oración del Getsemaní es una prueba de ello. Esto significa que la oración anticipa la batalla antes que llegue. Jesús sabía que él era sujeto a ser tentado. Interesante que el libro de los Hebreos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con la gran diferencia que no tenía pecado. Ahora yo quiero que usted me siga por favor en estos próximos minutos para que entendamos algo que en este pasaje es simplemente extraordinario. Como hombre se había vuelto propenso a ser tentado. Aunque puro y santo, incapaz de pecar, conocía la realidad de la debilidad humana a la que se había sometido voluntariamente. Él sabía por su condición humana que iba a ser tentado. Así pues Jesús sabía que Satanás quería zarandear a los discípulos como trigo, pero también a él. Él estaba consciente de eso. Dicho sea de paso, esta sería como la tentación más grande a la cual Jesús fue sometido. Acuérdense que cuando comenzó su ministerio, en el capítulo 4 de Lucas que ya vimos, allí él fue sometido a una gran prueba por Satanás. Fue tentado para que Jesucristo hiciera lo que él quería en unas 3 tipos de pruebas que le presentó. Pero ahora, mis amados hermanos, Jesucristo está ante la prueba más grande, la prueba mayor. La tentación más grande se la está presentando ahora a Satanás. Y déjeme explicarlo de esta forma. Quizás no hemos entendido la magnitud de esto. Satanás sabe que si Jesús caía, si Jesús cedía a la tentación, ¿cuál era la tentación? ¿Cuál fue la tentación en ese momento? El que él no fuera a la cruz. Porque de alguna otra manera Satanás sabía que si Jesús iba a la cruz, aun cuando pensaba que esa era su derrota, al final entonces para el Padre Celestial aquella era la victoria. Por eso los llama a orar antes del arresto, antes de la presión, antes del temor y antes de la caída. Que oren para que no caigan en tentación. La oración no solo reacciona ante la crisis, prepara el alma para enfrentarla. Quien ora antes de la prueba, dijo alguien, entra al campo de la batalla con el corazón ya rendido al Señor. Me encanta esto. No es que voy a orar cuando viene la prueba o viene la tentación, es que yo me preparo antes de que llegue, precisamente. Y ahí consiste la victoria. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Muchas derrotas espirituales comienzan no en el momento de la tentación, sino en las horas previas del descuido y la autosuficiencia. ¿Por qué finalmente Pedro cedió o negó al Señor? Porque descuidó, entre otras cosas, la oración. Jesús vino y los halló durmiendo, vino 3 veces y los halló durmiendo. Por cierto, es interesante este pasaje porque dice que todos le siguieron. Los 11 le siguieron. Acuérdense que el uno no le está siguiendo a otros para entregar, que Judas. Sin embargo, dice que fueron los 11 y dijo a 8 de ellos, quédense aquí. Y me voy con 3 de ellos.
¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Zebedeo, el grupo íntimo. Es interesante esto porque Jesús le pidió a ellos, que eran como su grupo íntimo, para que estuvieran con él, para que le acompañaran. Y hermano, vino 3 veces y los halló durmiendo. Y Mateo y Marcos hablan de esa situación de ellos, pero es Lucas el que habla también de que ellos estaban rendidos de cansancio, pero él habla de tristeza. Y es interesante esto porque cuando él dice orad para que no entréis en tentación, ellos estaban tan rendidos por la situación de la tristeza de lo que el Señor le había dicho, que no se percataron de la importancia de estar preparados precisamente porque el tentador venía allí para atacarlo. Por eso la oración anticipada es una muralla de gracia que Dios levanta alrededor del creyente antes que el enemigo nos ataque. Y esto me lleva a un pensamiento más, y es el versículo 44. La otra razón que hace esta oración tan poderosa, hermano, es porque allí se dio una lucha, una agonía jamás descrita o jamás pensada, jamás entendida quizás. Mira lo que dice el versículo 44, la primera parte, dice: y estando en agonía, oraba, más intensamente. Voy a repetir eso. Estando en agonía, oraba más intensamente. Uno cuando lee este pasaje, si lo lee como debe ser, tiene que pararse, hermano. Tiene que detenerse. Uno no puede leer ese pasaje así tan fríamente, tan rápidamente. Hay que pararse. ¿Qué significan esas palabras? Que él oraba en agonía, y mientras más oraba, dice, era más intensa su agonía. Escuche esto. La copa no representaba solamente el dolor físico de la cruz. Él oró 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿Cuál copa? Estamos hablando de la copa amarga, la copa que tenía que ver con su condición. Hermanos, representa la ira santa de Dios contra el pecado. Cristo sabía que sería tratado como pecador, escuche, aunque nunca conoció pecado. Iba a ser tratado por el Padre Celestial como el peor de los pecadores. Porque sobre sus hombros, y esa era la razón de su agonía, sobre sus hombros, que él era santo, 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 sobre sus hombros, el Padre Celestial iba a descargar toda la ira del cielo, toda la ira que había acumulado desde Adán para acá, toda la ira sobre el pecado. En ese momento la va a descargar sobre su propio Hijo, que es un Hijo santo, que no tiene pecado. Explíqueme usted, ¿cómo entender semejante cosa? La agonía del Getsemaní no fue cobardía ante la muerte, sino horror santo ante la realidad de cargar la culpa de su pueblo. Esa no fue la lucha de Cristo. Cristo luchó contra la tentación exactamente, hermano, lo contrario a nosotros. Déjeme explicarlo de esta forma. Cuando usted y yo oramos para que el Señor nos libre de una tentación, es porque hay pensamientos, hay actitudes, hay tendencias, hay cosas que hacemos. Y le decimos: Señor, líbranos de esta tentación, líbranos de caer en esto por nuestra naturaleza. Pero esa no era la situación de Jesús. Jesús no está pidiéndole a él que lo libre de eso porque él es un pecador. Es todo lo contrario. Es porque es santo, santo, santo. Entonces, cuando uno se sumerge en esto, vemos que Cristo luchó contra la tentación exactamente de lo contrario. Aquella copa que le pedía al Padre que pasara, se debía a que el Padre estaba descargando, como dije, toda su ira sobre él. De esta manera su lucha se debió a su santa carne. Escuche esto: su santa carne. La carne nuestra es perversa, es corrupta, es inclinada al pecado. Pero la carne de su Hijo, de Cristo, es santa, que es tan contraria a la nuestra, a nosotros. Jesús está luchando porque estaba totalmente dedicado solo a lo que es puro, escuche esto, a lo que es justo y a lo que es perfecto. Por eso está luchando.
Su lucha no es por algo que está sintiendo que el pecado lo está llevando a esa condición. Es todo lo contrario. Es porque Él es justo, Él es puro, Él es santo. ¿Cómo entender esto? Y ahí vemos la palabra que dice que estaba en agonía y que oraba más intensamente. Hermanos, cuando pensamos en la salvación, nuestra salvación, estas palabras nosotros tenemos que considerarlas como el asunto más profundo y significativo, precisamente. Luchó porque el poder de la santidad era el único motivo que había conocido en su primer interno, en su fuero interno. El único motivo para cada pensamiento, para cada palabra, para cada acto, era la santidad absoluta. Repito, porque Él es santo, santo, santo. Entonces, te está enfrentando al pecado que Él no conoce, que Él desconoce, que Él no sabe. Pero el Padre Celestial está diciendo en ese momento: tú vas a llevar sobre tus hombros el pecado, no de uno, no de dos, no de tres, sino de toda la humanidad. ¿Cómo entender esto? Otra vez, nosotros luchamos con tres cosas. Déjeme decirle esto. Luchamos con la lujuria de la carne. Luchamos con la lujuria de los ojos. Luchamos con el orgullo de la vida. Pero Cristo luchó contra tres impulsos dominantes, absorbentes y omniscientes, omnipresentes. Santo, santo, santo. Y eso me lleva a la otra parte del texto que dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, hermano, por favor, si lo anterior nos impacta, ahora vea esto. Porque estamos en presencia de un texto que es extremadamente revelador. Acuérdense que Lucas era médico, y aquí viene lo tremendo de esto. Él era médico y él percibió, porque nadie más lo dice, que en efecto su sudor era como grandes gotas de sangre. La presión espiritual fue tan profunda que un ángel tuvo que venir a fortalecerlo. Ese solo versículo, hermano, nos da para predicar un sermón completamente de esto, pero solamente lo menciono en este sentido. Vino un ángel a fortalecerlo. Eso nos da la idea de cuán grande era el sufrimiento de Jesucristo, que vino un ángel a fortalecerlo. ¿Se acuerdan cuando Él fue tentado por Satanás? Después de 40 días y 40 noches vinieron ángeles. Pero hermano, esos ángeles vinieron, yo especulo eso, y creo que tengo razón, que esos ángeles vinieron a darle una comida mejor que la que le trajeron aquel ángel a Elías cuando tenía que caminar 40 días y 40 noches, para fortalecerlo. Pero este ángel no vino para traer una comida. Un ángel que mandó el mismo Padre. Fíjense lo interesante: Dios no respondió la oración de su hijo y la hizo 3 veces. Pero ¿sabe qué? Le mandó un ángel para que lo fortaleciera. Porque la agonía era muy inmensa. Su sudor era como grandes gotas de sangre. La presión espiritual fue tan profunda que un ángel vino. La oración más dolorosa fue también la oración más ferviente. Mientras más pesaba era la copa, más intensa fue su comunión con el Padre. Y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero qué linda esa expresión: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Al decir que su sudor era como grandes gotas de sangre, Lucas no está usando una frase ligera, sino una descripción que comunica el grado extremo de angustia que oprimía el alma y el cuerpo de Cristo. Los que estudian este asunto, los médicos, los que conocen de esto, hablan de un fenómeno conocido como hematidrosis. Es una acción donde una condición donde el cuerpo emana de su sudor sangre. Pero eso dice que es el resultado de una presión muy grande, de una ansiedad muy grande,
de algo extremadamente insoportable. Hermano, Jesús en ese momento está experimentando esto. No era un temor cobarde, como dije, sino el santo estremecimiento del Cordero al contemplar la copa de la ira divina. Por eso oró 3 veces. Dios, Señor o Padre, como le dice. Y por cierto, hay otra expresión en Marcos que dice Abba, que es literalmente la palabra Abba significa papá. En todas las escrituras encontramos el término padre, pero aquí le dice papá, como la expresión más tierna de un hijo en ese momento, que le dice a su padre: sí, hay otra manera de salvar a la humanidad, sálvala. Pero vuelve a decir: Señor o papá, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y precisamente, hermano, esto me lleva a mi último pensamiento. Dice el texto más adelante, versículo 41 y 42. Disculpen, hermanos, mis emociones. Dice el texto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amada iglesia, la suya fue una oración hecha 3 veces, como dije, pero sin respuesta. ¿Se ha preguntado usted que todas sus oraciones sí tienen una respuesta del Padre? Aun si la respuesta es negativa. Pero en este caso, el Hijo, aquel que tenía una comunión tan profunda con el Padre, era una intimidad tan grande que así lo llamó. Yo he dicho esto en anteriores ocasiones: la única vez que Jesús llamó Dios a su Padre fue en la cruz, cuando precisamente va a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún en esta tragedia, pudiéramos decirlo así. El Padre no respondió a esa oración. Usted se imagina, hermano, por un momento, permítame hacer esta acotación, al Padre Celestial no respondiendo a su Hijo amado. ¿Usted se imagina semejante cosa? El Padre está escuchando. Es como un padre hablando en términos de terrenales, que su hijo le está diciendo: papá, no hagas esto, o papá, hágame esto. Y él sabe que él puede hacer eso, y le dice una y otra vez: no, hijo. Pero estamos hablando ahora de en esta condición donde el Padre amado no le responde a su Hijo. En todo caso, manda un ángel, como dije, para que lo sostenga. Al pedir al Padre pasar aquel momento, esa petición no nace de un corazón rebelde, sino de la perfecta sensibilidad santa del Hijo. Él sabe lo que significa beber la copa, ser hecho pecado, cargar la maldición y recibir el juicio que nosotros merecíamos. Su unidad verdadera, o su humanidad verdadera, quiero decir, tiembla ante esa realidad. Hay una agonía en la oración genuina. Yo quiero ir cerrando estos pensamientos diciendo lo siguiente. Lucas es breve respecto a Mateo y Marcos cuando narran este detalle, que fue Pedro, Santiago y Juan que estaban con él. Y que él, dice el texto, que él se retiró de ellos. Ahora, síganme aquí porque hay algo sumamente interesante en esto. Él se lleva a 3 discípulos, pero se va lejos a orar. Y él confía en que esos 3 discípulos están también de rodillas allí orando al Señor. Pero viene a ellos y los encuentra durmiendo. No habéis podido velar ni siquiera 1 hora, dice en los textos. Luego dice que salió otra vez y regresó otra vez. Volvió a salir, regresó otra vez. Finalmente vino la 3.ª vez y le dijo: está bien, duerman ya,
duerman ya. Todos estos detalles están expuestos aquí. Sin embargo, en cada retorno a la oración, la conclusión es la misma. Es la misma. Es la misma. La voluntad del Padre por encima de todo. Jesús no estaba defendiendo una voluntad pecaminosa contra Dios, sino sometiendo su voluntad humana, perfecta, al propósito eterno del Padre. Entonces allí aprendemos que la oración más profunda no es la que consigue evitar la copa, sino la que recibe gracia para obedecer, precisamente cuando la copa no puede ser apartada. Cuando Jesús le pide al Padre que si hay otra manera, que la haga. Pero ¿sabe qué? El Padre no tenía otra manera. Y déjeme explicarlo por qué no tenía otra manera. Porque desde el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, los cruentos, todo lo que tenía que ver con los corderos, ovejas, todos los sacrificios cruentos, eran símbolos, eran figuras, era sombra de lo que iba a venir más adelante. Y el Padre sabía desde el mismo momento cuando Adán pecó en ese jardín llamado el Edén, que dicho sea de paso, allí él mismo sacrificó a un cordero para cubrir la vergüenza del pecado. Él sabía que un día la única manera para cubrir la totalidad del pecado era precisamente que su propio hijo muriera en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿en presencia de qué estamos con todo esto? Allí aprendemos que la oración más profunda no es, como dije, la que evita la copa, sino la que se somete a la voluntad del Padre. Esto no es una resignación fría, sino una sumisión amorosa. La verdadera oración no busca torcer la voluntad de Dios, sino rendir el corazón en ella. En Edén la voluntad humana se levantó contra Dios. En Getsemaní la voluntad humana perfecta de Cristo se rindió plenamente al Padre Celestial. Él dijo estas palabras: ¿por qué dormís? Esta escena nos confronta, amada iglesia. Muchas veces nuestra tristeza, cansancio y debilidad nos adormecen espiritualmente, justo cuando más necesitamos buscar del Señor. Yo quiero confesar, yo quiero decir a la iglesia que nosotros no siempre oramos como conviene. Nuestras oraciones son un simple rezo en la mañana o en la noche, o cuando comemos, pero no hay más nada. Estamos en presencia del Hijo de Dios, el que no tenía necesidad de orar, el que no tenía necesidad de morir, orando de esta manera y pidiéndole al Padre. Pero lo más asombroso es que el Padre no responde a la oración, porque el Padre sabía que esta era la única manera de salvar a la humanidad. Tomemos la oración de Jesús como modelo. Una oración honesta, intensa, reverente y totalmente sometida a la voluntad del Padre. Escuche esto: cuando venga la tentación, levantémonos y oremos. Cuando pesa la tristeza, levantemos y oremos. Cuando la carne es débil, levantemos y oremos. Pero hermanos, sobre todas las cosas, oremos. Porque el problema es que no oramos. Y por eso nuestra vida no es victoriosa. No tenemos una vida que va más allá de las cosas que Él desea. En Getsemaní tú y yo fuimos librados de la ira de Dios. Ahora esta es la parte con la cual quiero concluir. En el Getsemaní tú y yo fuimos librados de la ira de Dios, salvados por la gracia de Dios en Jesucristo y llamados para vivir para la gloria de Dios mediante la vida rendida a su voluntad. Déjeme expresarlo de esta forma. Lo que hizo Dios con Jesucristo, y si no captaste nada de lo que te dije, de todo lo que he dicho, por favor agarra esto. La muerte de Jesús, o la oración de Jesús aquí quiero decir, fue para librarte del mismo Dios. ¿Cómo entendemos esto, pastor? Sí. Lo que hizo Jesús en el Getsemaní
fue para librarte a ti y a mí de la ira de Dios. Porque nuestros pecados, no todos nuestros pecados, merecían la ira de Dios. Pero ¿sabes qué? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está en el Getsemaní. Y está arrodillado. Y está postrado. Y aquellas flores del Getsemaní, porque era primavera, fueron salpicadas por la sangre anticipada del Cordero de Dios. La sangre de la cruz fue derramada completamente, pero ya en el Getsemaní él había derramado sangre. Cuando Judas vino, escuche esto, y la turba a agarrarlo, la ropa de Jesús ya tenía sangre, porque así fue su agonía, así fue su dolor, así fue su tristeza, así fue aquel momento. Todo lo hizo por nosotros. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tan fervientes son nuestras oraciones? De esto aprendemos a orar para no ser tentados, orar cuando estemos angustiados, orar cuando estemos cansados, pero que nuestra oración sea la misma. Que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, Adán oró, mejor dicho, Adán en el Edén dijo que no sea hecha tu voluntad sino la mía. Jesús en el Getsemaní dijo que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. La oración nuestra es la misma. ¿Cuál es la oración que tenemos que hacer? Padre, que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe lo que pasa con nosotros, los creyentes? Ojalá usted esté tranquilo en este momento. Es un momento muy sagrado, hermano, por favor. Muy sagrado para estar moviéndonos. Nuestra oración tiene que ser la misma. Porque casi siempre hacemos nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. Y el Señor sigue esperando que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Y por eso nuestra vida cristiana no es una vida como debe ser, victoriosa. Yo espero en el Señor, y es el propósito de este mensaje, que hoy salgamos diciendo como Jesucristo: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo oró de esa manera, se levantó y puesto, dice, el gozo delante de la cruz, la enfrentó con gozo. Jesús no fue a la cruz derrotado, Jesús fue a la cruz victorioso. Y mientras Satanás pensaba que lo había derrotado, fue la cruz la que lo exhibió públicamente. Y a él ahora ha triunfado para siempre sobre Satanás, para siempre sobre el pecado, para siempre sobre el mundo, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Amén. Amén. Puesto de pie, hermanos, para que oremos. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque somos cristianos muchas veces tan simples que no entendemos la magnitud de tu obra. Perdónanos, Señor, las veces que te somos tan infieles, que no te amamos, que no consideramos ese momento del Getsemaní,
como los discípulos, dormimos en vez de estar atentos, fervientes en oración. Señor, ayúdanos esta tarde cuando vamos a seguir con otras actividades aquí, a no perder de vista esto. Si hay un mensaje que hemos de recordar para siempre de este libro, con todo lo que hemos visto y lo que vendrá, es este mensaje del Getsemaní. Señor, tú fuiste allí en agonía y dijiste: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Satanás llevó a Jesús al momento más difícil de su vida para que él renunciara, para que él fracasara. Pero el Padre Celestial sabía que su hijo, su amado hijo, triunfaría. Y por ese triunfo, Señor, gracias, porque por tu triunfo, el triunfo del Getsemaní, el triunfo de la cruz y el triunfo de la resurrección, es que hoy somos salvos. Pero ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de lo que tú hiciste por nuestros pecados. Gracias, Señor, por Jesucristo, mi amado y tu amado Salvador. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabe al Señor en su corazón, hermano, allí donde está. No pase por alto este momento tan sagrado. Revise su vida de oración, revise su vida de servicio, revise su consagración, revise toda su vida, Señor. Amado hermano, este es un momento especial para hacerlo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Que nunca, nunca nosotros, tus hijos, nos cansemos de dar gracias, porque en Getsemaní tú te levantaste para ir a morir en la cruz por nuestros pecados. Que así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Dios me los bendiga.